El día de hoy, jovencito, vamos a realizar, jovencito, el tema número 4, joven, que es el tema de congruencia de triángulo, ¿ya? Hoy te tengo que hablar de definición de congruencia, casos de congruencia y criterios de congruencia, ¿ya? A ver, ¿qué hago para que me entiendas, jovencito, la congruencia de triángulos? Dos triángulos, jovencitos, son congruentes y tienen sus lados y ángulos respectivamente congruentes. A ver, para que me entiendas congruencia, tigre, vamos a hacer este jueguito de aquí. No sé si lo conocerás, pero este es una adrenalina, jovencito, para todo alumno que le gusta los rompecabezas y los... ¿Sabes a qué me refiero, no, tigre? ¿Eh? ¿Lo has jugado una vez en tu vida? Chequea. A estas alturas el alumno de ahora no sabe qué es esto. Esto era adrenalina pura. ¿Qué vas? ¿Qué? Nada que Free Fighter, nada, joven. Esto era la adrenalina, joven. Esto era adrenalina pura, joven. Esto era saber de... Cosa que sí. A ver, ahorita lo veo. Esto era adrenalina pura, joven. Esto era adrenalina. No mirar cómo un chico reality arma una torre de vasito. Joven, esta era adrenalina pura. No lo que ves ahí en la televisión. ¿Sí? Dime, criaturita, futuro del país. Dime, joven. Dime, campeón. Dime, criatura. ¿En qué consiste este juego, jovencito? Ya no me caía el número. ¡Aso! ¡Qué lobos! Jovencito, este jovencito, como dicen la mayoría de alumnos, es el famoso Tetris. Dime, criatura, ¿en qué consistía el juego? El juego consistía, jovencito, en que tú deberías completar filas, ¿sí o no? Tú me completabas una fila, ibas a ganarlo. Completabas filas, ibas eliminando, jovencito, ibas eliminando la fila, o sea, completabas una fila y se eliminaba, ¿no? Unir piezas, no, no, este es Candy Crush, no, eso no. ¿Qué pasa si yo te pongo esta piecita de aquí, jovencito? Estamos en pleno juego, jovencito. Dime, esa piecita, ¿dónde la encajas? ¿En uno, en dos, en tres, en cuatro, en cinco, en seis, en siete o en ocho? ¿En qué posición, jovencito, lo encajas, criatura, esta figura? Profesor, en cinco. En cinco, profesor, lo voy a encajar. Cinco vertical, muy bien, casi lo pongo así, ve, casi lo pongo así. Muy bien, cinco y lo troto, no es caballo, señorita. Entonces, jovenzuelo, lo que vas a realizar, mi criatura, es hacerle una rotación de 90 grados, ¿sí? Y lo giro, criatura, trotar, habías dicho, jovencito, y criatura, lo vas a encajar aquí, ¿no? Aquí lo encajas, jovencito. Aquí lo vas a encajar. Entonces, criatura, aunque no lo creas, has hecho congruencia. Has hecho congruencia, ¿ve? Has hecho congruencia, tigre. Horario es con H, joven. Has hecho congruencia, tigre. Has hecho congruencia, joven. Entonces, te hago la pregunta, jovencito. ¿Qué es lo que tú has hecho para encajar esta figura aquí? ¿Tu cerebro qué ha hecho? Tu cerebro lo que ha hecho es buscar un espacio que tenga aquí 3, 1, 2. ¿Correcto? Entonces, lo que has hecho, criaturita, en esta parte es buscar en un espacio, criatura, de la figura y ponerlo, jovencito, en la posición 5 de manera vertical. Entonces, lo que tú estás haciendo aquí, jovencito, es congruencia.
Nada más, es solamente buscar dos figuras que tengan ¿qué cosa? La misma forma y el mismo tamaño. Nada más, tigre, es lo único que tú tienes que hacer aquí. Ahora, criaturita, como nosotros no vamos a hacer giros, porque no nos corresponde, ni tampoco vamos a hacer sentido horario y antihorario, porque eso ya es otro curso, jovencito, nosotros no vamos a guiar de las notaciones. ¿Ya, mi tigre? ¿Cómo es eso, profe? Mira, si aquí tú le pones un A, B, C, D, E, F, y acá le ponemos P, U, M, N, R y S, dime, cuando tú, jovencito, gires la figura 90 grados en sentido vertical, en sentido horario, te hago la pregunta, joven, te hago la pregunta, mi campeón. ¿El A con quién coincide? El A, jovencito, ¿con quién coincide? Por favor, dime. El A, ¿con quién coincide? Profesor, coincide con el N. El B, ¿con quién coincide? Con el M, ¿sí o no? Muy bien. El C, ¿con quién coincide, jovencito? El C coincide con el Q. Muy bien, Michelle. El D. El D, ¿con quién coincide, jovenzuelo? El D coincide con el P. Muy bien. El E, ¿con quién coincide? El E coincide con el S. Muy bien, Angelo. El F, ¿con quién coincide? Va a coincidir con el R. Muy bien, Angelo. Entonces, criatura, esta notación, jovencito, los vértices me van a permitir, jovencito, entender la congruencia. Así como cuando tú, jovencito, tienes un código con tus amigos que no, y cuando tú haces códigos en tu bar, hacen códigos entre amigos, este es un código, jovencito, que tú tienes que respetar. ¿Ya? Este es un código que tú tienes que respetar, criatura. Y esa es la notación que nosotros vamos a usar el día de hoy. Entonces, cuando tú veas en un problema de congruencia esta notación, tu cerebro debe de entender que en el vértice A y en el vértice N deben de tener, ¿qué cosa? El mismo ángulo y se le debería de oponer el mismo lado. Entonces, jovencito, así tú rotes la figura, lo vas a entender. Por eso es que nosotros aquí en geometría no hablamos de rotación, ni en giros en sentido horario, no. Solamente con la notación yo puedo entender qué vértices coinciden. ¿Ya? Es el único que tú tienes que hacer el día de hoy. Entonces, criatura, dos triángulos, criatura, van a ser congruentes si tienen sus lados y ángulos respectivamente. Joven. Vas a imaginar que uno de ellos es la pieza de Tetris y el otro es donde lo vas a encajar. Jovencito, como tú vas a encajar la figura tigre, dime por favor, dime campeón, ¿el vértice A con quién debe de coincidir? El vértice A, mi criatura, va a coincidir, jovenzuelo, con el vértice en D. Muy bien. El vértice B, ¿con quién coincide? El vértice B coincide, jovencito, con E. El vértice C, ¿con quién coincide? Con el vértice F. ¿Ah? Entonces, criatura, eso es lo que vamos a hacer aquí. Jovencito, ¿cómo denotamos? El triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF.
Después que tú me hayas hecho la anotación, jovencito, tú tienes que entender, criatura, dos cosas. A ángulos, a lados congruentes, mira, al lado A y al lado A de estos dos, se le tiene que oponer los ángulos congruentes. Y a ángulos congruentes se le tiene que oponer lados congruentes. ¿Ya, mi tigre? Por favor, necesito que me entiendas lo que te estoy diciendo. ¿Se entiende, mi tigre? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Sí? Listo, joven. Sí, profe, sí se entiende. Muy bien, mi tigre. Entonces, no creo, jovencito, que tengamos dudas. Como te repito, el objetivo es que tú razones este tipo de figuras. ¿Ya? Entonces, jovenzuelo, para que tú me digas que estas dos figuras son congruentes, tienen que tener los mismos lados congruentes y los mismos ángulos congruentes. Y la notación la vamos a realizar así como fuera un juego de Tetris. Uno de ellos es la pieza y el otro es el lugar donde vas a encajar. El vértice A con el vértice D deben de tener el mismo ángulo congruente y se le debe de oponer el mismo lado congruente y viceversa, ¿no? A lados congruentes se le oponen, jovencito, ángulos congruentes. ¿Ya? Ahora sí, Daniel. Muy bien. Ahora sí. Ahora, como profe, entonces yo tengo que buscar los 6 lados congruentes, o sea, las 3 parejas de lados congruentes y las 3 parejas de ángulos congruentes. En teoría sí, pero joven, va a haber problemas en geometría donde tú no vas a poder, jovencito, encontrar criatura, no vas a poder encontrar, joven, jovencito, la congruencia. Entonces, profe, ¿qué hacemos? Para eso, criatura, existen los casos de congruencia, que no es otra cosa, jovencito, la que sería las condiciones mínimas de encontrar congruencia. Eso, profesor. A ver, veamos. Jovencito, vamos, de nuevo, otra memotecnia como para que se te quede. ¿Sí? Otra memotecnia como para que se quede, jovencito. Mira, tú cuando seas jovencito adulto, cuando vayas a buscar trabajo en el Trome, o tú que lo paras leyendo, joven, los anuncios, este es lo ideal, jovencito, que quiere una empresa de ti. Es lo ideal, jovencito, que quiere una empresa. Pero estas son las condiciones mínimas. Condiciones mínimas. Las condiciones mínimas, jovencito, es que estés en la universidad, que seas universitario. ¿Qué más, criatura? Que estés estudiando la maestría, el doctorado, el postdoctorado, jovencito, que tengas la maestría. Joven, quieren que sepas 4 idiomas, ya con 2 idiomas, jovencito. Quiere que domines idiomas. ¿Qué más? ¿Qué más, criatura? ¿Qué más? Experiencia. Experiencia. Si deberías tener dinero, no buscarías, criatura, trabajo. Experiencia. ¿Qué más, criatura? ¿Qué más? Ya está, pues, maestría o doctorado. ¿Qué más, criatura? Idiomas universitario, que sepas idiomas, que estés en doctorado, maestría, que tengas experiencia, jovencito. Que jovencito trabajes en equipo, que trabajes en equipo, jovencito. Y lo principal, mi tío, jovencito, y lo principal que seas puntual. Pero estamos en el Perú.
¿Ya? Ahora, pero joven, estamos en el Perú, casi nadie cumple estos requisitos, ni para ser congresista te piden tanto, joven. ¿Sí? Entonces, criatura, ¿sí? Entonces, ¿cuál es lo mínimo que a veces busca la empresa? Lo mínimo, que estés en la universidad, joven. Ya, que estés en la universidad es suficiente, ya está. Lo demás lo aprendes en la cancha. Que jovencito, trabajes en equipo, trabajes en equipo, jovencito. Y, jovenzuelo, que seas puntual suficiente, consigues el trabajo, joven. ¿Te das cuenta? Jovencito, la congruencia va a ser como si fuera una condición de trabajo. La congruencia va a buscar los jovencito, va a buscar criatura las condiciones mínimas, jovencito, basta con 3 datos, basta que con 3 condiciones que yo encuentre vas a poder encontrar. ¿No es necesario todo, profe? No, joven, no es necesario todo. A veces te piden que seas universitario, trabajes en equipo y que seas puntual. A veces te piden que seas universitario, que sepas un idioma y que trabajes en equipo. A veces te van a pedir que seas universitario, que tengas experiencia y que jovencito seas puntual. Ya está. O sea, siempre va a haber jovencito 3 como mínimo. Entonces, jovencito, eso es lo que vamos a realizar. Primer jovencito, primera condición, jovencito, para encontrar la congruencia. Si tú observas, jovencito, que 2 triángulos tienen 2 pares de ángulos congruentes, criatura, y dichos lados y dichos ángulos me determinan el lado congruente, por lo tanto, criatura, ¿sí? Por lo tanto, estos 2 triángulos van a ser congruentes caso ángulo, lado, ángulo. Son las 3 condiciones mínimas que he podido encontrar para poder obtener la congruencia. Basta que yo vea 2 ángulos congruentes y dichos lados me determinan el ladito congruente. Vamos a tener caso ángulo, lado, ángulo. Ya, ese es el primer criterio de congruencia que tú debes de manejar, jovencito, aquí. Segundo caso, si tú observas, criatura, que en 2 triángulos veo 2 lados congruentes, tigre, y dichos lados me determinan el ángulo congruente, joven, vamos a hablar, criatura, que dichos triángulos, ¿qué van a hacer? Van a ser, mi campeón, van a ser congruentes, tigre, van a ser congruentes, joven. ¿Sí? ¿Qué tipo de caso? Caso lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. ¿Te das cuenta? Y por último, criatura, el tercer caso que me gustaría que te venga a ti. Si tú observas, criatura, que 2 triángulos tienen sus 3 pares de lados congruentes, dichos triángulos, jovencitos, van a ser congruentes, tigre. ¿Sí? Dichos triángulos van a ser congruentes, campeón. Entonces, jovenzuelo, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que va a pasar, mi tigre, que estamos hablando del caso lado, lado, lado. ¿Se entendió, mi tiburón? ¿Lo entendiste, mi tigre, mi campeón, mi futuro del país? Entonces, son condiciones mínimas para poder hablar de la congruencia. ¿Ya? El famoso ala, lal y el famoso triple E. ¿Ya? Vamos a darte ejemplos, a ver, jovencito, si me has podido entender la congruencia. ¿Ya? Me vas a responder, jovencito, que si hay congruencia, ¿qué tipo de congruencia obtendrías, jovencito? A ver, vamos a ver. Ejemplo, joven, atentos, ¿ah? Dime, ¿estos 2 triángulos son congruentes, sí o no? Y si lo son, ¿qué tipo de congruencia, jovencito,
harías, criatura? ¿Harías en el problema? Dime. Dime, campeón, dime. A ver. Congruencia a la profe. ¿Sí son congruentes entonces? Sí. Van a ser congruentes. Pues. ¿Por qué efectivamente son congruentes? Porque me doy cuenta que dichos triángulos, profesor, tiene ángulos congruentes, lados congruentes, ángulos congruentes. Entonces, como cumple las tres condiciones mínimas, entonces criaturas son congruentes al. ¿Te das cuenta? ¿Qué, profe? ¿Así nomás? Así nomás, tigre. A ver aquí. ¿Son congruentes sí o no? Y si lo son, jovencito, ¿qué tipo de congruencia obtienes ahí? De Yapa, ¿cuánto mide alfa? ¿Sí? ¿Cuánto mide alfa? Son congruentes, obviamente. A ver, Jorge dice que es congruencia, lado, lado. ¿Te das cuenta? ¿Y cuánto mide alfa, criatura? A ver, nadie me ha llegado alfa. ¿Cuánto mide alfa, campeón? Va a medir, criatura. 50, criatura, 50. Por si acaso, mira, que si acá es 60, 70, este angulito vale 50, jovencito. Este angulito vale 50. Y te hago la pregunta, tigre. Veo lado bolita congruente, lado tres rayitas congruente, lado rayita congruente. ¿Qué son estos dos triángulos, profesor? Estos dos triángulos, criatura, van a ser, jovencito, van a ser congruentes. ¿Qué tipo de congruencia es? La congruencia triple L. ¿Cuánto vale alfa? A tres rayitas se le opone alfa, a tres rayitas se le opone sin cuenta. ¿Te das cuenta? De esa manera vas a trabajar. Profe, pero están volteados. Sí, o sea, siempre te van a dar así en geometría. Así estén volteados, tú tienes que darte cuenta, jovencito, si hay congruencia. Y eso casi lo hacemos, jovenzuelo, si criatura te das cuenta de la posición de las figuras. Entonces, jovencito, son congruentes caso lado, lado, lado. ¿Sí? Listo, joven. De esa manera me vas a trabajar. A ver, aquí, tigre. ¿Son congruentes sí o no? Y si lo son, ¿qué tipo de congruencia observas, jovencita, en el problema? Vamos, tigre, vamos, sorpréndeme. ¿Son congruentes sí o no? Y si lo son, ¿qué tipo de congruencia observas? A ver. Wanda dice que sí son. A ver, ¿qué tipo de congruencia? A ver, a ver, a ver, a ver. Mm, Sospechoso, dice. Uy, acá tenemos jovencito, que acá un grupo dice que sí son, y jovencito, otro grupo que no lo son. Hay jovencito, alumnos que dicen que es triple L, y otros dicen que no hay. Jovencito, dime, dime. Primero, jovencito, ¿existe, jovencito, la condición o el caso ángulo, ángulo, ángulo? ¿Lo hemos hecho, jovencito, en los problemas? ¿Lo hemos hecho, jovencito, en los problemas? No, no hemos hecho eso. Jovencito, no son congruentes, tigre.
No son congruentes, campeón. Muy bien esos alumnos que se dieron cuenta a tiempo. ¿Sí? Primero, no existe, jovencito, la congruencia ángulo, ángulo, ángulo. ¿Te das cuenta, jovencito, que la condición mínima para poder hablar de congruencia es que tengan un par de lados congruentes? Dime. ¿No te das cuenta que lo mínimo, jovencito, que debes de tener, criaturas que deben de tener un par de lados congruentes, joven? ¿Te das cuenta, jovencito? Por favor, joven, razona en eso. La congruencia debe de tener, criatura, un par de lados congruentes como mínimo, ¿no? Para poder nosotros hablar de la congruencia. ¿Ya, mi campeón? ¿Sí? Listo, joven. Entonces, no son congruentes, tigre, no son, joven. Eso es lo que te estoy diciendo. Solamente concéntrate en estos tres. A ver, joven, ¿son congruentes sí o no? Y si lo son, ¿qué tipo de congruencia es? A ver, vamos, tigre, vamos. ¿Son o no son, tigre? A ver, dijeron al inicio que sí eran. Ahora la gente se retracta y dice que no lo son. Decídanse. ¿Son o no son? No sé, profe. ¿Son o no? No, acá no nada que no sé. ¿Son o no son? Ahora tengo miedo de responder, joven. No son, jovencito, o lo son. Creo que no, creo que sí. Decídanse, tigre, decídanse, jovencito. Déjame decirte, criatura, que tu respuesta es... Joven, no son congruentes, tigre, no son congruentes. ¿Pero por qué, profe? Si yo veo dos lados congruentes, ¿ves el 10 y el 8 que se repite, sí o no? Pero date cuenta, jovencito, date cuenta que para que exista el caso lado, ángulo, lado, el ángulo debe estar determinado por los dos lados congruentes, tigre. El ángulo debe estar determinado por los dos ángulos congruentes. Aquí, criatura, el beta sí está determinado por los dos ángulos congruentes. Criatura, ¿sí? Entonces, jovencito. Y lo segundo que te tienes que darte cuenta, en el segundo, el ángulo no está entre los lados que tienen longitud 10. No está ahí. Ah, entonces también, entonces, profesor, también tengo que darme cuenta, jovencito, de la posición de los ángulos cuando es el segundo caso. Sí. Cuando es el segundo caso, criatura, tienes que darte cuenta de qué, de la posición de los ángulos. Joven, ¿sí? Listo, tiburón. Dime, futuro del país. Dime, ¿qué podríamos hacer entonces a partir de ahora? Jovencito, lo que debemos realizar es darnos cuenta de la congruencia. Tienes que analizarme el problema antes, jovencito, antes, criatura, que
hagamos, jovencito, alguna condición. ¿Ya? Vamos. Profesor, ¿sería congruente si los tres lados serían... Si los tres lados serán iguales, sí. Ahí sí son congruentes. Problema número 2. ¿Qué nos dice? Julio se encuentra, jovencito, en el punto a igual distancia de los puntos M y N. ¿Qué significa que el A debe estar en la misma distancia, criatura? ¿Sí? Criatura, o sea, significa que AM y AN, ¿qué tienen que ser estos dos? Tienen que ser iguales. Dice, AB te dice que vale 100, me piden calcular la longitud del lado AC. ¿Sí? Dime, campeón, ¿qué más podemos hacer? Dime, ¿qué más? Joven, ¿qué más hago? A ver. ¿Te acuerdas que el segundo día de clase, qué pasaba, criatura, cuando tú tenías un triángulo isósceles? Aparte, jovencito, de tener que sus ángulos internos son congruentes, ¿qué pasa con los ángulos externos? Los ángulos externos, criatura, también van a ser congruentes. Como el triángulo NAM es isósceles, como el triángulo NAM es un triángulo isósceles, campeón, si los ángulos internos son congruentes, los ángulos externos también van a ser congruentes, tigre. ¿Ya? Y dime, ¿ves la congruencia o no? ¿Ves la congruencia o no, criatura? Yo sí la veo, ¿ah? Mírame el triángulo MCA y, jovencito, el triángulo NAC. Entonces, tigre, dime futuro del país. Dime. Te vas a dar cuenta, jovencito, que en el triángulo ABN y AMC, ¿qué son esos dos triángulos? Esos dos triángulos, criaturas, son caso, ángulo, lado, ángulo. ¿Qué son esos dos triangulitos? Esos dos triángulos, joven, van a ser congruentes. ¿Qué tipo de caso? Caso, jovencito, ángulo, lado, ángulo, tigre, ángulo, lado, ángulo, campeón. Entonces, te hago la pregunta. A teta se le opone 100. A teta se le opone X. ¿Qué es lo que va a pasar? Profesor, que estos dos los tengo que igualar. Por lo tanto, jovencito, X vale 100. ¿Te entendió, campeón? ¿Entendiste, mi tiburón? ¿Sí? Listo, joven. Siguiente ejemplo. Siguiente ejemplo, mi campeón. A ver. Problema número 6. Atento, ¿ah? En un triángulo ABC, joven, en un triángulo ABC, en AC y en el exterior relativo al lado AC, o sea, aquí adentro y en la frontera, perdón, aquí, jovencito, en el lado AC, o sea, aquí, jovencito, en el lado AC y en el exterior, dice, se ubican los puntos D y E respectivamente. De tal manera que AB es igual a BD. AB tiene que ser igual a BD. Como a BD le puse un A, AB también va a valer A. Te dice, jovencito, que CD es igual a AE. CD es igual a AE. ¿Qué más, campeón? Dime, ¿qué más?
Dice, de tal manera que DC es igual a AE. DC es igual a AE. BC es igual a BE. A BC le voy a poner un C. BE vale C. La medida del ángulo BAC, jovencito, vale 80. Me piden, jovencito, determinar, criatura. Me piden determinar la medida del ángulo CAE. Jovencito, me piden hallar este angulito de aquí. Dime, joven, ¿qué hago al ojo, jovencito, al ojo? Bueno, profe, yo al ojo me doy cuenta que el triángulo ABD, ¿qué cosa es el triángulo ABD, campeón? ¿Qué es el triángulo ABD? Profesor, me voy a dar cuenta que el triángulo ABD, jovencito, es un triángulo isósceles. Y como es un triángulo isósceles, la medida del ángulo ADB vale 80. Muy bien. Ahora, ¿te das cuenta que el triangulito ABE y el triangulito BDC tienen que se repite el lado A, el lado B y el lado C? ¿Te das cuenta, jovencito, que en el triangulito BAE y en el triangulito BDC veo lado A, lado B, lado C, lado A, lado B, lado C? ¿Qué son esos dos triángulos? Profesor, esos dos triángulos van a ser congruentes. ¿Qué tipo de congruencia, tigre, observas ahí? ¡Ah! Profesor, veo la congruencia triple L. Y como son, jovencito, congruentes, caso, lado, 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 jovencito, el problema se regaló. ¿Por qué? Al lado C se le opone 80 más X, a este lado C se le tiene que oponer también 80 más X, criatura. Dime, nada más, ¿no? Nada más, tigre, ¿sí? Listo, joven. Entonces me voy a dar cuenta que este angulito vale 80 más X. Y en D, jovencito, ¿qué es lo que hago? Sumo los angulitos aquí. 80 más 80 más X igual a 180. Por lo tanto, X vale 20. ¿Te das cuenta cómo me tienes que trabajar, criatura, en esta parte? ¿Sí? ¿Alguna duda, jovencito, que tengas, criatura, con esto? ¿Todo está clarísimo? ¿Sí? Muy bien, profe, qué fácil. Qué fácil con usted, ¿ah? Aquí ves, son congruentes. De nuevo, son congruentes. A C se le opone 80 más X. A C se le opone 80 más X. Por el isósceles, porque les dije que miren el triángulo ABD. El triángulo ABD es isósceles. Por lo tanto, jovencito, ¿sí? Veo que jovencito este ángulo vale 80 y de ahí sumé los ángulos gracias a la congruencia porque sería 80 más X, criatura, ¿sí? Y dime, ¿qué es lo que va a pasar? Que, jovencito, miras aquí el par angular donde ves que estos dos ángulos suman 180 y 80 más X es igual a 180, por lo tanto X vale 20. Listo. Tercer problema, vamos, criatura, vamos a ver si lo puedes resolver. Problema número 3. ¿Qué me dice, jovencito? En un triángulo ABC, joven, exterior, afuera, relativa, o sea, el lado que tú tengas, o sea, si por ejemplo, exterior al piso, entonces por abajo, exterior al brazo derecho, a tu derecha, exterior
A tu cabeza, arriba, jovencito. Eso solamente es la posición donde deberías ubicar el punto, nada más. Dice, en un triángulo ABC se traza AD, vamos a trazar AD de tal manera que D debe de pertenecer al lado BC. En AD se ubica el punto E. En AD, jovencito, voy a ubicar el punto E. De tal manera que AB y S sean iguales. CD y AE, CD, jovencito, y AE tienen que ser iguales. Y la medida del ángulo BAD, o sea, este angulito de aquí, es igual, jovencito, a la medida del ángulo ECD. Estos dos ángulos son iguales. Acá me había olvidado ponerte que BD es igual aquí a DE. Me piden, jovencito, calcular la medida del ángulo ADB. Me piden hallar este angulito. ¿Sí? Dime, ¿qué podríamos observar, criatura, en el problema? ¿Qué notas? A ver, ¿qué notas? Piénsala, ¿qué notas? Profesor, veo aquí un A, veo un alfa y un B. Ahí aquí veo un A, un alfa y un B. Jovencito, veo que dos lados se repiten con un ángulo y dichos lados me determinan el ángulo. Entonces, profesor, pero acá no tengo triángulo. No tengo, jovencito, triángulo ni nada más que dar. Dime, ¿qué hago? Profesor, trazo BE. ¿Para qué voy a trazar BE, criatura? Para que darme cuenta que veo lado A, ángulo alfa y lado B congruentes, debo de trazar BE para formar los dos triángulos congruentes. Entonces, criaturita, lo que vamos a realizar, jovencito, es lo siguiente. ¿Sí? Dime, criatura. Esto, el triángulo BAE y el triángulo ECD, ¿qué son esos dos triángulos, joven? Esos dos triángulos van a ser, ¿qué cosa? Congruentes. ¿Qué tipo de caso? Caso lado A, ángulo alfa, lado B, lado, ángulo, lado, lado, ángulo, lado. Son congruentes, criatura, lado, ángulo, lado, tigre. A alfa, mira, para que me entiendas, mira, para que no me digas que alfa vale 90. A alfa se le opone C. A alfa, ¿qué se le tiene que poner aquí? Profesor, a alfa se le opone C. Wow, profe. Y si a alfa se le opone C y al otro C, jovencito, mírame el triángulo BED. ¿Qué observas en el triangulito BED? Me voy a dar cuenta que se forma un equilátero y por lo tanto X va a valer 60. ¿Ve? Bueno, campeón, te toca a ti, jovencito, te toca a ti, campeón. Ya muchos problemas he avanzado, jovencito. Vamos, criatura. Me vas a resolver el problema número 12, 14, 15. Vamos, tigre. Resolver los problemas 12, 14 y 15, campeón. Vamos, 5 minutos, jovenzuelo. 5 minutos, mi tiburón. Quiero ver tu poder. Ya, vamos. Resolver los problemas 12, 14 y 15. Porque se forma un equilátero, joven. Se va a formar un equilátero, tigre. Tienes que darte cuenta del equilátero. ¿Sí? Listo, jovencito. Vamos, tú puedes.
Píntelo el equilátero. Yo lo había pintado, joven. Ahí está, ve. ¿Lo vistes? Listo, a revisar. A ver, vamos a revisar mientras que ustedes van viendo. Vamos, Tigre, solamente tenemos 5 minutos, ¿ah? Ok. Mirko,
Mirko. Alexander. ¿De quién me manda todo criatura? Mirko Alexander, a ver. La 2, la 4, la 6 y la 8. 2, 4, 6. Melanie Ariana Benítez. Melanie Ariana Benítez. Muy bien, Melanie. ¿Este qué es? Ayene Milena. Esta es la 8. Muy bien. Michelle. A ver, Michelle. Michelle. Muy bien, Michelle. Excelente, Michelle. Luisa Anarí. Luisa Anarí. Excelente. Vamos a ver. Carlos Eliu. Muy bien, Carlos Eliu, ¿ah? Muy bien, ¿ah? Ariana. ¿Qué te puse yo? Acá estás. Listo. José Eduardo Montalvo. José Eduardo Moncada, perdón. José Eduardo Moncada, la 10. Excelente. Julio Paucar. Julio Paucar, la 10. Excelente. Santos Edmundo. Santos Edmundo, la 10. Muy bien. Aileen Melina. Aileen, la 10. Saúl Rivas. Saúl Rivas, la 10. Muy bien, Saúl Rivas. A ver. Es Andrés Guillermo Córdoba. Andrés Guillermo Córdoba, la 10. Muy bien. ¿Mm? Listo. Ya, vamos a revisar lo que me manda ahorita. ¿Ah? A ver. Listo. Michelle. La 2. ¿Qué número dije? La 12. Muy bien, Michelle, la 12. ¿Cuáles son los ejercicios? 12, ¿qué números dije? 12, 14, 15. Michelle, a ver, Michelle. Muy bien, Michelle, la 15. Michelle, la 15. ¿Este quién es? Melanie Ariana Benítez. La 12 y la 15. Muy bien. Pedro Alberto Calle. Pedro Alberto Calle. No me han mandado ni la 8 ni la 10, ¿ah? 12. Carlos Eliu Palomino. A ver, Carlos Eliu. A ver, Carlitos Eliu. La 12, la 15, muy bien, y la 20. Ya, en la 14, ustedes tienen que darse cuenta cómo se forma el equilátero, ¿ah? En la 14 ustedes tienen que darse cuenta cómo se forma el equilátero, tigre. Cómo se forma el equilátero, ¿ya? Muy bien, Carlos Eliu, la 12, la 14 y la 15. Profe, no, estoy volando en la 15, profe. Ya, lo que va a pasar en la 14, jovencito, es lo siguiente.
El problema te está diciendo que AB es igual a S, AB es igual a S, AB es igual a S y B y A es igual a D. O sea, ya sabes que se forma jovencito congruentos. O sea, a teta se le opone bolita, a teta se le opone bolita. Ya te hago la pregunta. ¿Cuánto vale este angulito? Aquí veo un isósceles, el vale X. ¿Cuánto vale este angulito, joven? ¿Alguien me lo puede decir? Este angulito vale 180 menos X. A se le opone 180 menos X. A se le tiene que oponer 180 menos X. ¿Ya? Y después, como este angulito vale 180 menos X, te sale el angulito de aquí y ahí te va a salir la respuesta. ¿Ya? Vamos, ya te ayudé ya. Ya te ayudé, tigre, ya te ayudé. Javier, Javier, Carlos Javier Villar. Carlos Javier Villar. Carlos Eliu, Carlos Javier, Carlos Javier, TV. Carlos Javier Villar. Cielo, Alondra Trujillo, Sebastián Chantal Cielo. Carlos Calle. ¿Qué? ¿Recién me estás enviando Carlos Javier Villar? La 12. La 12. Este es la 15. Muy bien. Y te falta la 14. Ailén Milena. La 12. Muy bien, Ailén. Ariana. Ariana. La 12 y la 15. Muy bien, Ariana. Excelente. Carla Elizabeth. Esta es la 10. Muy bien. Taxo mental. Alondra Trujillo. Alondra Trujillo. Esta es la 12. La 15. Muy bien. Sebastián Paolo Bellido. Sebastián Paolo Bellido. La 12. A ver. La 14 creo que le falta algo. Y la 10 y la 15 que sí está correcto. Carlos Javier Villar. Muy bien, Carlos Javier Villar. La 14. Santos en Mundo Andrés. Santos en Mundo Andrés. La 15, la 12 y la 14 que le da un colapso mental. Jorge Ore Vázquez. Jorge Ore Vázquez, 12, 14, 15. A ver. Sí, está bien, jóvenes. Excelente, Jorge Ore Vázquez. Exxon René. Exxon René. 12, 15. La 14, muy bien, excelente. Profe, en la 14 me saliendo, pero no hay clave. ¿No hay clave? Sí, tiene que salir 60. ¿No hay clave? Ah, bien, la 14. No está, ¿no? Ya, disculpa, no hay clave, no hay clave, no hay clave, tienes razón. Mirko Alexander. La 12, la 14 y la 15. Muy bien. Michelle Chico, muy bien, Michelle Chico, la 14.
Angelo Fabricio Escalante. Angelo Fabricio Escalante. 12, 14 y la 15. No me ha mandado la 10, ¿ah? Pedro Alberto Calle Sánchez. Pedro Alberto Calle. Esta es la 15. Muy bien. No, profe, no hay, por eso estábamos dando. No, sale 2, sale 60. Dylan La Serna 8. Dylan La Serna. Dylan La Serna. 12, 14, 15. Muy bien, Dylan. Luisa Analí. Luisa Analí. 12, 14 y 15. A ver. Andrés Guillermo Córdoba. Andrés Guillermo Córdoba. 12, 14, 15. Yo también casi pongo 40 por lo. Alondra Trujillo. 14. Muy bien, Alondra Trujillo. Perla Elizabeth. Muy bien, Perla. 12, 14. Elena Milena. 15. Perla, la 15. Muy bien, Perlita. Estoy creando unos monstruos. Wanda. 12, 14 y 15. Muy bien. Yulisa Kimberly Castañeda. Yulisa Kimberly Castañeda. La 15. La 12 y la 14. Muy bien. José Eduardo Moncada. 12, 14, 15. Profe, no me deje enviar, no sabe cómo enviarle. ¿Lo logra ver? A ver. A ver, Nicole. Su Nicole. A ver, vamos a hacerle zoom. Espérate. Más zoom. A ver. 12, 14, 15. Muy bien, Nicole. Alexandra. Eso vale la pena anotar. Cuando el alumno le da forma, cómo presentar al profesor. Uy, recién presentas. Nicole Alexandra Ruiz. Nicole Alexandra Ruiz. 12, 14. Muy bien. Saúl Rivas. 12, 14 y 15. Muy bien. Disculpa, profe. Ailén Milena y Ariana. ¿Dónde está esa Ariana? ¡Listo! Continuemos. Me quedé en Ariana. Continuemos. Ya. Bien, Ariana. Sigamos. Lo otro que el alumno tiene que resolver o manejar aquí en esta parte, jovencito, son los criterios de congruencia, ¿ya? Criterios de congruencia, criatura. Recomendación, mira. La recomendación que se le da al alumno es la siguiente, ¿ve? Cuando tú veas, criatura, cuando tú veas, jovencito, que estos dos lados son iguales, así como una antenita, cuando tú veas que una antenita y este ángulo se repite con él, te da la idea, jovencito, ¿de qué? De recordar la propiedad, jovencito, que se hizo joven en triángulo.
¿Te acuerdas cuando tú tenías un triángulo y se te dijo, si él vale alfa y él vale beta, ¿cuánto vale este angulito? Este angulito vale alfa más beta, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Entonces, criatura, quiero que hagas esto. Como tú ves aquí un alfa, el ángulo que tú pongas aquí, ponle un omega. Este ángulo que tú pongas aquí, criatura, se va a repetir con él porque la suma de dos internos me genera el externo. ¿Ya, mi tigre? La suma de estos dos internos me genera... Entonces, este ángulo omega se tiene que repetir con él, ve, mira. Entonces, criatura, ahí yo te hago la pregunta. Mira, ¿ves que se repite, jovencito? ¿Ves que se repite, mi campeón, el omega y el A? Entonces, yo quiero, jovencito, encontrar el caso ángulo, lado, me faltaría un ángulo. Me faltaría el ángulo beta. ¿Qué hago? Lo que quiero que hagas es que traces una línea, entonces me vas a trazar una línea, de tal manera que esa línea cuando tú la traces, jovenzuelo, esa línea cuando tú la traces, me debe de formar un ángulo congruente con él, de tal manera, jovencito, que se forme la siguiente congruencia. Así ven. Así necesito que me formes la congruencia. ¿Ya, mi campeón? ¿Se entiende? A ver, profe, ejemplo, profesor, ejemplo, a ver, para creerle. Problema número 7. ¿Qué me dice, jovencito, el problema número 7? Me dice, en la siguiente figura, BC es igual a CE. AB te dice que vale 7, ED vale 9. Me piden calcular la longitud del segmento D. ¿Te das cuenta, criatura, que aquí, jovencito, veo la antenita? ¿Sí? ¿Ves la antenita o no, criatura? ¡Wow, profe! Y como estos dos ángulos se repiten, ¿qué me dice mi cerebro? Que este angulito que tú ves aquí se tiene que repetir con él, ve, mira. Se tiene que repetir con él. Entonces, jovencito, este ángulo que le voy a poner teta se repite con él, joven. Y de manera análoga, criatura, como ves que estos dos ángulos, jovencitos, son iguales, este omega se tiene que repetir con él porque la suma de dos internos me genera todo el externo. Entonces, estos dos triángulos, ¿qué son? Mira, ¿qué ves en común? Veo, profesor, veo el teta, veo el A, veo el omega. ¿Qué son estos dos triángulos? Estos dos triángulos van a ser congruentes. A teta se le opone 9, a este teta se le va a oponer 9. A omega se le opone 7, a omega se le tiene que oponer 7. Jovencito, ¿cuánto vale criatura? ¿Cuánto vale jovenzuelo? ¿Cuánto vale AD? Profesor, AD va a valer 16. ¿Te das cuenta qué tan sencillo es el problema? Así me vas a hacer el problema que sigue, que es el 16. Joven y criatura, ¿qué pasa si la antenita ya no tiene un ángulo alfa, sino un ángulo 90? Recuerda, estos dos lados son iguales, criatura. Cuando la antenita valga 90, campeón, y veas que la recta pasa, jovencito, pasa, criatura, por el vértice B, entonces te da la idea de que tú puedes formar la congruencia. Cuando la recta pasa por fuera de la antenita, o sea, no corta la antenita, recuerda que la antenita es esta acá. Cuando la recta pasa, no pasa por la antenita,
Entonces, criatura, la congruencia lo vamos a encontrar por aquí y por aquí. ¿Cómo? Fácil, ven. Lo que tú quieres lograr es que este ángulo de aquí sea congruente con él. Para lograr eso, este 90 se tiene que repetir acá abajo. Entonces, ¿qué haces? Trazas una perpendicular y aquí se pone el 90. Cuenta. Criatura, yo quiero que este angulito se repita con él. ¿Qué es lo que hago? Trazo una perpendicular, joven, y criatura, ¿qué es lo que va a pasar? Que este angulito, para que se repita con él, este ángulo tiene que ser igual a él. Joven, gracias. Entonces, cuando tú veas la antenita y que sea 90 grados, lo que tú tienes que hacer es que por los vértices del ángulo, por los vértices A y C, traces perpendiculares. ¿Para qué? Para formar la congruencia. ¿Ya? Me completas, jovencito, los ángulos. Acá le pongo un teta, le pongo un A, él va a ser 90 menos teta, él vale 90, él vale teta, teta a 90 menos teta. Entonces, jovencito, ¿cuándo vamos a usar, jovencito, este criterio? Cuando veamos, jovencito, la antenita, lo que va a hacer es que por los extremos, trazas, jovencito, trazas perpendiculares. Pero si les estoy preguntando, ¿entendieron? No me dicen nada. Les dije, criatura. Estos dos ángulos se repiten, jovenzuelo. Tú ves que estos dos ángulos que se repiten, criatura, me da la idea de formar la antenita. Jovencito, tú ves la antenita, criatura, entonces este ángulo para formar la congruencia se tiene que repetir con él. ¿Por qué? Porque la suma de dos internos me genera el externo. Entonces, si acá le pongo un omega, él también vale omega. De manera análoga, como estos dos ángulos se repiten, este ángulo tiene que ser igual a este angulito porque la suma de dos internos me genera el externo. Si yo le pongo aquí un omega, él también vale omega. Dime, ¿qué notas? Profesor, voy a anotar, profesor, que veo teta. Veo ángulo, lado, ángulo, jovencito. Acá veo ángulo, lado, ángulo, joven, ángulo. ¿Te das cuenta o no? Estos dos triángulos, ¿qué van a hacer, profesor? Van a ser congruentes. A teta, ¿qué se le opone en el segundo? 9. A teta en el primero se le opone 9. A omega se le opone 7. A omega se le opone 7. Por lo tanto, ¿cuánto vale AD? AD vale la suma de 9 y 7. ¿Cuánto sería eso? 16. ¿Ahora sí? Listo, joven. Pasemos, jovencito, al siguiente. Problema número, jovenzuelo. Problema número 4, para ser jovencito, para ser criatura, el criterio. ¿Ah? Problema número 4, joven. ¿Qué me dice el problemita 4? Dice, del gráfico mostrado, me piden calcular la longitud del lado AB, sabiendo que AD vale 16 y CD vale 4. Jovencito, ¿qué notas en el problema? Me piden hallar a B. Jovencito, ¿no ves que el BS, mírame el triángulo BS, no es un triángulo notable de 45? Por lo tanto, B y S tienen que ser iguales. Dime, ¿ves la antenita o no? O sea, tu cerebro, jovencito, lo que tiene que hacer es ignorar, joven, ignórame esta línea como si no estuviera, joven. Ignórame esta línea como si no estuviera, jovencito. Dime, ¿no ves la antenita que te acabo de enseñar? ¡Wow! Usted me dijo que por los extremos
por los extremos del A y del C, debo de trazar perpendiculares. ¡Ah! Joven, ya están trazadas. Entonces completo ángulos. Aquí le voy a poner un ángulo alfa que se repite con él, porque este ángulo, cuando yo veo que todos son iguales, me tiene que dar el de afuera. Aquí le pongo un angulito beta que se tiene que repetir con él. ¿Qué son estos dos triángulos? Estos dos triángulos van a hacer ¿qué cosa? Congruentes. A beta se le opone 10, a beta se le opone 10, o sea, AE vale 10. Pero como AD vale 16, por lo tanto, ED vale ¿cuánto? ED vale 6. ¿Sí? ED va a valer 6, tigre. ¿Ya? Acá ha habido un error de mi secretaria. 6. A alfa, ¿qué se le opone? A alfa se le opone 6, a alfa se le opone X. Por lo tanto, X vale 6, criatura. X va a valer, jovencito, 6. ¿Ya, mi campeón? Déjame un ratito que lo corrijo, jovencito, para que te salga. Ya, entonces la respuesta de tu problema, ¿cuánto es? Va a salir 6, criatura. ¿Ya, joven? ¿Se entendió entonces hasta ahí? ¿Sí? Listo, campeón. Digamos, un ejemplo más, a ver, un criterio más o ya no hay tiempo para más. Creo que ya no da tiempo para más, tío. ¿Ya? Listo, campeón. Vamos. Repasa entonces, repasemos. Me vas a resolver, criatura, como para calentar. Me vas a resolver, jovencito, el problema número 13, 16. ¿Ya? Resolver, jovencito, resolver, criatura, los problemas 13 y 16. Vamos, tigre, te espero mientras que voy anotando y ya voy dando la lista de ganadores. A ver. Ya está. Listo. Me quedé en... Me quedé en Ariana. A ver. Manuel Eduardo Incio. Manuel Eduardo Incio. Recién estás trabajando. ¿Ok? Muy bien, Manuel Eduardo Incio, la 12. Muy bien, jovencito. Santos Edmundo Andrés Ríos. Santos Ríos. Dice qué cosa es la 14, ¿no, tigre? A ver. Excelente. Manuel Eduardo Incio. Muy bien, jovenzuelo. La 14 y la 15. A ver, Jorge Ore Vázquez. Jorge Ore Vázquez. Esta es la 10. Muy bien. Chantal. A ver, Chantal, jovencita.